Bueno, buen día grupo. Retomamos el contacto. Espero que ya hayan visto los videos que fueron subidos en los días previos sobre el tema de asometría. Y el contacto de hoy es simplemente para refrescar el cálculo de volumen que corresponde al cálculo de volumen del árbol tipo dentro de lo que es una de las ramas de la dasometría, que era la dendrometría, y les voy a mostrar una alternativa de determinación del volumen real por un método más que teórico, por un método traumático, es decir, un método que necesariamente se requiere del vuelco del árbol tipo, del árbol representativo de Rodal para poder hacer la determinación de volumen real. Así que empezamos con el repaso. Bueno, lo que habíamos visto en los encuentros anteriores era que una vez que se elegía el árbol tipo, ya en la próxima clase vamos a ver muestreo forestal, que va a ser el mecanismo por el cual uno va a muestrear un rodal y a partir de ahí va a poder elegir el árbol representativo de ese rodal, por lo cual va a poder elegir el árbol tipo del rodal. En ese árbol tipo nosotros podemos hacer, como sabemos, las determinaciones de cálculo de, primero determinar el diámetro a la altura del pecho, con ese valor de diámetro calculamos el área transversal, también normal o a la altura del pecho, y si usamos ese valor de área transversal y lo multiplicamos por la altura del árbol, obtenemos un valor del volumen de ese árbol tipo o de ese árbol que estamos midiendo. Pero ese volumen era un volumen aparente porque con ese procedimiento de multiplicar el área transversal medida a 1,30 m del suelo por la altura del árbol, obteníamos una valoración de un volumen que para nosotros era un volumen aparente, porque asumíamos que la figura que estábamos determinando era una figura que tenía una forma de un perfecto cilindro. Y el árbol en la práctica no es un perfecto cilindro, sino que es o tiene una tendencia a ser, el eje del árbol tiene una tendencia a ser cónica. Por lo tanto, el volumen que habíamos determinado era un volumen aparente y no real. Y para determinar el volumen real, una de las alternativas que habíamos visto era que a ese valor de volumen aparente obtenido lo multiplicábamos por un coeficiente mórfico o coeficiente de forma que como valor estándar tenía un valor de 0,5 y entonces el volumen aparente por ese coeficiente de forma de 0,5 nos daba el volumen real del árbol tipo. Esto es un procedimiento que no requiere de ninguna metodología traumática, es decir, esto podemos hacer la determinación de todos estos, de todas estas variables, ya sea la medición de diámetro, que era la medición original, que nos permitía dar valor o calcular el área transversal, la determinación de alturas y el cálculo de volumen aparente, hasta llegar a un volumen real por la aplicación de un coeficiente mórfico a ese volumen aparente, era un método no traumático, porque el árbol quedaba en pie. Ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se puede calcular realmente el volumen real, con una determinación en campo, pero a través de un método que ya va a tener características de método traumático. Bueno, veamos entonces qué alternativas de cálculo de volumen real
nos han aportado algunos dasómetros que han estudiado el tema. Hay un autor, que lo pueden consultar en la bibliografía, denominado Smalian, que en su afán de plantear alguna alternativa para el cálculo del volumen real en árboles, planteó la siguiente posibilidad. Él partió de la base de que el eje del árbol, como habíamos dicho anteriormente, no se asemeja a un cilindro central, como es frecuente pensar o interpretar que puede ser, a un cilindro, perdón, a un perfecto cilindro, sino que su figura es más parecida a la de un cono, aunque tampoco de la misma manera que el eje del árbol en la realidad de campo no se asemeja a un perfecto cilindro, tampoco se asemeja a un perfecto cono. Tiene una cierta forma cónica, pero tampoco es un perfecto cono. Entonces se plantea que el eje del árbol se corresponde con una figura, en la realidad de campo, se corresponde con una figura que, si bien se asemeja a un cono, no lo es perfectamente, pero que tiene un área transversal en su base y un área menor, un área transversal en la parte superior o en el ápice, y que tiene, por supuesto, una altura. Entonces se propone que si el área transversal de la base sumada al área transversal del ápice dividido 2 porque supone que más o menos el área transversal del ápice es más o menos la mitad del área transversal de la base, multiplicada por la altura, nos puede arrojar un valor de volumen real de ese individuo que estamos viendo. Bien, entonces Smalian nos propone esta alternativa. Pero otro investigador, otro dasómetra, denominado Huber, propone otro camino para calcular el volumen real. Voy a borrar aquí porque esto ya lo tienen anotado, la fórmula de Smalian. Entonces Huber propone otra alternativa. ¿Qué es lo que propone Huber? Huber dice, si la figura del eje del árbol
es parecida a un cono, aunque no sea perfecto, y coincide con Smiljan, que es una figura que tiene un área transversal en la base y un área transversal en las proximidades del ápice. Él dice que si tomara, en vez de hacerlo como lo hizo Smiljan, él tomara al medio de esa figura, midiera el área transversal, es decir, área transversal al medio de la altura que tiene ese fuste, área transversal a la mitad del fuste. Si registrara el valor y lo multiplicara por la altura del fuste, si en vez de usar el área transversal en la base y en el ápice como lo hacía Smiljan, Huber propone determinar en primera instancia a la mitad de la altura de esa figura o del fuste, si esa figura se corresponde con el fuste, a la mitad de la altura del fuste, calcular el área transversal a la mitad de la altura, y multiplicarlo por la altura total, obtendría el volumen real del individuo. Este procedimiento propuesto por Huber, así como se ha presentado, se denomina fórmula de Huber simple para el cálculo de volumen real del árbol tipo. Bien, pero Huber, además de su fórmula de Huber simple, aquella que habíamos visto, el área transversal a un medio de la altura del árbol por la altura, nos permite obtener el volumen real. Además de esa propuesta, Huber ofrece otra alternativa. Una alternativa basada en el siguiente criterio. Él planteó qué pasaría si al fuste del árbol lo divide en distintas secciones que pueden tener distinta altura o distinta longitud de troza o de sección o distinta altura. Y a cada una de ellas, a la mitad, siguiendo el criterio aplicado en la fórmula simple, a cada una de esas secciones, a la mitad de la altura, le determina el área transversal
a la mitad de la altura, tanto para la primera, para la segunda y así sucesivamente, desde la base hasta las cercanías del ápice. Y la suma, es decir, plantea la sumatoria de todas las áreas transversales a un medio, tomadas a un medio de la altura, de todas las áreas transversales, desde 1 hasta E, a un medio de la altura de cada una de esas secciones y lo multiplica por la altura que corresponde a cada sección, ¿se entiende? Divide el eje del árbol en secciones más o menos similares o no necesariamente de la misma longitud. Al medio de cada una de esas secciones calcula el área transversal y lo multiplica por la altura que tiene cada una de esas secciones, al final de esa sumatoria obtiene de la misma manera un valor de volumen real. Hace lo mismo que aplicó en la fórmula simple cuando su figura, cuando toma el fuste como una figura similar a un cono y a la mitad le calculaba el área transversal y lo multiplicaba por la altura total que tenía ese fuste. Bueno, aquí hace una modificación. Él a ese fuste lo divide en porciones o en secciones a la mitad de cada una de ellas. Le efectúa el cálculo de área transversal y lo multiplica por la altura de cada una de esas secciones y lo suma. Hace la sumatoria y obtiene también un valor de volumen real. Este camino, esta alternativa que plantea Huber, se denomina fórmula de Huber, en vez de simple, compuesta. Nosotros, para calcular volumen real en nuestras determinaciones, utilizamos el camino que plantea Huber por la fórmula de Huber compuesta, pero le efectuamos una modificación. Estos métodos son métodos que requieren el vuelco del árbol tipo y el derrame en el suelo para poder efectuar estas determinaciones. Son métodos traumáticos, como les dije al principio de la clase. Nosotros hacemos una modificación a la fórmula de Huber compuesta. ¿Qué es lo que hacemos? El fuste, una vez que lo tenemos derribado y derramado en el suelo, o al fuste, lo dividimos a igual que la fórmula de Huber compuesta en secciones, con una diferencia. En secciones todas iguales, de 1 metro. Todas tienen 1 metro de longitud. Todo el fuste se divide, se marca en secciones de 1 metro. Y a la mitad de cada una de esas secciones, de 1 metro, se le efectúa el cálculo de área transversal. Bien, entonces, dividimos el fuste, una vez que está derribado el árbol tipo, derramado. Su longitud la dividimos en secciones
de 1 metro, y a la mitad de cada una de esas secciones de 1 metro le medimos o calculamos las áreas transversales en cada una de las secciones. Yo acá marco algunas nomás que sean indicativas. Y aplicamos el criterio de la fórmula de Huber compuesta, es decir, hacemos la sumatoria. Vamos a suponer que esta es la sección 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Hacemos, o la N, vamos a ponerle N. La sumatoria de todas las áreas transversales, desde 1 hasta N, no importa el número. Esas áreas transversales han sido, siguiendo el principio de Huber, medidas a la mitad de cada una de esas secciones, de 1 metro. Área transversal, la sumatoria de las áreas transversales a 1 medio de la altura del área transversal. Multiplicado por la altura, pero aquí todas las alturas tienen el mismo valor, 1 metro. Por lo tanto, el área transversal tomado a la mitad de la sección que mide 1 metro por la altura, que es 1 metro, multiplicar un valor por 1 nos da el valor. Por lo tanto, el área transversal por la altura siempre va a mantener, cada área transversal va a mantener el valor del área transversal, porque multiplicado por 1, como estas trozas tienen todas 1 metro, multiplicado el área transversal multiplicado por 1 siempre nos va a dar el valor del área transversal. Entonces, el área transversal multiplicado por 1, como les dije, nos va a dar el valor del área transversal. Entonces, ¿en qué se queda reducida esta fórmula? Que al derribar el árbol y al medir, al separar el fuste en secciones de 1 metro, a cada una de ellas le calculamos el valor de área transversal y efectuando la sumatoria de todas las áreas transversales, obtenemos el valor de volumen real. Porque no necesitamos multiplicarlo por la altura, porque el valor de altura es 1 metro. Entonces, el valor de cada una de las áreas transversales multiplicado por 1 siempre va a ser el valor de las áreas transversales. Hacemos la sumatoria de todas las áreas transversales y ya obtenemos el volumen real